800 años de la elaboración Memorial Propositi 1221-2021. Primera contribución de los hermanos Ottaviano Turrioni, ministro Fraternidad de Canara, Perugia, y Fray Alfred Parambacutu, OFM conventual, asistente general de la OFS. Video 1. Marco histórico. Premisa. La época de San Francisco en 1182 y 1226 se incluye en el vasto fenómeno de renovación y renacimiento social, económico y religioso que recorre los siglos XI y XIII, durante los cuales la sociedad feudal entra en crisis y un nuevo orden más comunitario y civil, acompañado de nuevos e interesantes fermentos religiosos, se comienza a gestar. En la Iglesia, las razones de corrupción y mundanalidad habían estado presentes durante mucho tiempo en varios niveles. La injerencia del poder político, emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico a partir de Carlomagno, siglo IX, en el nombramiento de obispos, y el Papa había contribuido en gran medida a contaminar el grado de moralidad de muchos miembros de la institución eclesiástica. Primero, movimiento reformista de origen benedictino. El fenómeno que ha pasado a la historia como movimiento reformador de la Iglesia comenzó con el monasterio de Cluny, Francia, fundado en 910 con el objetivo de devolver a la Iglesia a sus orígenes evangélicos, facilitando el retorno a la regla de San Benito como era originalmente. La fuerza de este monasterio, que pronto se convirtió en un centro de alta espiritualidad, dependía de que el papado había hecho al abad dependiente directamente de la Santa Sede, sacándolo de la jurisdicción del obispo. Una revolución con respecto a las costumbres del tiempo, cuando era común que la dignidad del obispo se elevara a personas que eran bienvenidas al poder político indicadas por él. Siguiendo el ejemplo de Cluny, el monasterio de Camaldoli, fundado por San Romualdo en 1012, de Vallombrosa por San Giovanni Gualberto en 1036, y otras instituciones monásticas como los cartujos, San Bruno de Colonia 1030 y los cistercienses San Roberto de Molesme 1024-1111, y sobre todo San Bernardo de Chiaravalle 1090-1153. 2. Renacimiento europeo. La contribución de estas órdenes monásticas a la intensificación de la conciencia para el retorno al espíritu evangélico, combinada con nuevas perspectivas de vida ligadas al fenómeno naciente del Renacimiento europeo, después del año 1000, había sido notable. Un renacimiento determinado por varios factores, desde el fin de las invasiones bárbaras, desde el considerable aumento demográfico, desde el declive del feudalismo como sistema político, desde la expansión de las ciudades, desde el desarrollo económico y cultural, y de hecho desde el movimiento de reforma de la Iglesia, que estaba agobiada por dos males generalizados: la simonía, la adquisición de cargos eclesiásticos, y el concubinato, la violación del celibato eclesiástico. Estos males estaban fuertemente ligados a la política de injerencia en la vida de la Iglesia, tanto por parte del poder político imperial como por parte de la feudalidad secular.
En la lucha que libró la Iglesia para escapar del poder imperial y recuperar su libertad, surgen dos figuras de papas: Nicolás II, 980-1061, y especialmente Gregorio VII, hacia 1015-1085. Nicolás II tomó una acción enérgica destinada a eliminar la elección del Papa entre el clero, desde el pueblo romano y con la aprobación del emperador. Solo el Colegio de Cardenales debía elegir al Papa. Sínodo de 1059. El contraste se agudizó con el Papa Gregorio VII y el emperador Enrique IV. Fueron los principales protagonistas de la denominada lucha por las investiduras, fenómeno que se prolongó durante varias décadas para terminar en 1122 con el Concordato de Worms, un compromiso, una fuente de discordia futura, pero que entre tanto marcó el reconocimiento de la autonomía del papado. 1. De la espiritualidad monástica al nacimiento de una nueva espiritualidad. Hemos mencionado las órdenes monásticas. En la base de su propuesta de vida cristiana estaba la creencia de que la realidad terrena era fuente de peligro espiritual y que sólo la relación individual con Dios, vivida en la renuncia y austeridad de la vida en un monasterio, podía abrir el camino a la salvación. Una visión, por supuesto, opuesta a la del clero simoníaco y concubinario dedicado a los intereses mundanos. Y en todo caso, aunque la acción llevada a cabo por el monaquismo también mantuvo en su estructura elementos de contacto con el sistema feudal, origen de muchos monjes de familias nobles, nacimiento de abadías financiadas muchas veces por grandes señores, este ideal de gran fervor religioso era capaz de atraer a mucha gente. Los grandes cambios que se produjeron en la sociedad a partir del año 1000, sin embargo, también repercutieron en la forma de vivir, la dimensión religiosa por parte de los laicos. Fue emergiendo una nueva conciencia, una sensibilidad más auténtica, más cercana a la iglesia primitiva que quería llevar el Evangelio a la vida diaria, la iglesia al mundo y la idea de que incluso los laicos pueden vivir el mensaje del Evangelio en su vida diaria. Un pensamiento verdaderamente nuevo en comparación con lo que se creía que era posible alcanzar la perfección cristiana solo en el contemptus mundi, desprecio por el mundo, adhiriéndose a la vida monástica o eremítica con el rechazo de la sociedad y las preocupaciones mundanas. El fuerte deseo de volver al espíritu del Evangelio, sin embargo, produjo en algunos casos actitudes polémicas, de oposición a la Iglesia y a la corrupción de esa parte de su jerarquía que había mundanizado su misión. Movimientos como los cátaros, los valdenses, los arnaldistas, los humillados, nacieron como contestación a este estado de cosas, pero fueron mucho más allá, llegando a apoyar posiciones doctrinales consideradas heterodoxas y condenadas por la Iglesia como tal. Concilio de Verona, 1184.